hablado de esto sobre el incrédulo Tomás, el hombre que no creyó hasta que no viere o tocara. Y vemos en la palabra de Dios, usted sabe la historia, murió Jesús. Después que murió Jesús, Él resucitó al tercer día, la gloria sea de Dios. Y dice la palabra de Dios que Él andaba con los discípulos, y los discípulos le dicen a Tomás: oye, estuvimos con el maestro. Él dice, Tomás le dice: aunque ustedes dicen que estuvieron con el maestro, yo no voy a creer hasta que mis ojos no lo vean, hasta que yo no toque las señales. Las señales es muy importante hablar, y yo puedo hablarte de eso, de una señal de cómo Dios está conmigo. Pero tú sabes que Dios está conmigo porque tú crees que Él me salvó y Él me limpió. Y como tú lo crees, por eso tú vienes con esa. Puede ser que tú tengas una necesidad de enfermedad o tengas una necesidad de depresión, y tú vienes al pastor o al ungido diciéndole a él: oye, ora por mí. Tú no necesitas una señal de que bajó un rayo del cielo, o que el Espíritu Santo o un ángel te habló y te dijo: ese es mi ungido, aunque Él lo pueda hacer. Sino tu espíritu te habló y te confirmó, porque el Espíritu te confirma. Amén. Y vemos que en este versículo vemos a un Tomás que no cree, que no puede creer hasta que él no vea. Hay una generación que se está levantando, que está en la iglesia, pero ellos no van a creer hasta que literalmente ellos no vean. Y es necesario esto, porque eso trae un reto a los ungidos, a los hombres de Dios, a los que se llaman profetas, a los que se llaman ungidos de Dios, para traer señales de parte de Dios, para que aquellos que no creen sin ver puedan creer en el nombre de Jesús. Por eso Dios va a levantar a Elías, una generación de Elías que pueden decir: Dios manda fuego del cielo, y que literalmente mande fuego del cielo. O que Dios levante una generación de Pedro que con su sombra ore por los enfermos y ellos reciban su sanidad. Amén. Dios va a levantar una generación con señales y prodigios. Pero yo no quiero hablarte de eso, sino yo quiero hablarte de que tú eres bienaventurado. Dilo conmigo: yo soy bienaventurado. Y dice la palabra de Dios que cuando Tomás toca el costado, toca las manos donde estaban los clavos, y dice la palabra de Dios que ahí fue que se maravilló el incrédulo Tomás, y comenzó a creer y dijo: wow, Señor mío, eres tú. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo: Tomás, tú creíste porque tocaste y viste, pero bienaventurado aquellos que no han tocado y aún así creyeron en mí. Y donde el Señor a mí me ministró el corazón y me ministró mi espíritu, y se lo quiero compartir con ustedes, es que hay un velo que está limitando al cristianismo de una manera muy impresionante. La gente quiere ver para ellos poder creer. Tienen que tocar para poder creer que Dios está con ellos. Tienen que ver literalmente antes que las cosas sucedan para poder, aleluya, poder ver la manifestación de Dios. Pero hoy Dios te está diciendo que todo velo que está limitando que tú veas su manifestación hoy se va a ser rasgado, porque tus ojos espirituales, tu espíritu, te vas a conectarte a lo espiritual. Hay un velo que limita al cristiano, no lo deja avanzar, no lo deja ver lo que el Señor quiere manifestar en sus vidas. Pero hoy el Señor quiere que te quites ese velo que está limitando el poder de Dios en tu vida. Mira lo que dice Hechos: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escondiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado.
¿por qué un hombre llamado Moisés, que tuvo herencia, que tuvo una descendencia de recibir tantas riquezas por ser hijo de la hija del faraón? Dice la palabra de Dios que prácticamente el próximo faraón pudo ser Moisés. Lo que te está explicando esto es que él tuvo una herencia, él podía recibir tantas riquezas, tanto dinero, tanto oro, pero él prefirió seguir a un Dios que él nunca había visto. Él prefirió seguir a un Dios que él nunca había tocado. Él prefirió seguir a un Dios que nunca había tenido un encuentro literal, hasta que la Biblia dice que tuvo un encuentro cara a cara con Dios. Por eso la Biblia dice que por la fe Moisés, ya hecho grande, se rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón para ser llamado hijo de Dios. Él se rehusó dejar los deleites del pecado para seguir los deleites del Espíritu. Él prefirió dejar las cosas de esta tierra que son temporales y seguir las cosas espirituales. Por eso hoy Dios te dice: tú eres como ese Moisés, porque tú pudieras estar en la calle, pero estás aquí porque tú dejaste los deleites temporales para seguir a un Dios que todavía no has tocado. Dios te dice: tú estás siguiendo a un Dios que tú todavía no has visto. Algunos de ustedes tienen muchos años cristianos, tienen muchos años pasando trabajo, tienen muchos años pagando renta, pero aún así siguen creyendo en un Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él te sacó de la depresión, te sacó de la droga, te sacó de ese espíritu maligno y ahora te tiene de pie. Por eso dice: bienaventurado. Por eso la Biblia dice: y teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mirada en el Gadarón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo creyendo a un Dios que nunca ha visto. Se sostuvo creyéndole a un Dios todopoderoso. Y aún así, aunque nunca había tenido un encuentro así, aún así Dios abrió el mar rojo. Aún así Dios hizo señales con él. Porque eso es lo que Dios va a hacer contigo. Porque mientras tanto tú sigues creyendo, Él te va a dar recompensa. Por la fe estaba caminando viendo a un Dios que él nunca había visto. Primera de Corintios capítulo 2, 11. ¿Por qué quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció la cosa de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que le enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En otras palabras, para tú poder creer en Dios, tú necesitas el Espíritu de Dios. Para tú poder creer que Jesús te limpió y te purificó, su sangre te cambió, te hizo nuevo, tú primero tienes que recibir algo del Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios dice claramente, muy claramente, dice la Biblia, que Jesús dijo a los discípulos: es mejor que yo me vaya, porque ahora mi Espíritu estará con ustedes. En otras palabras, ya no va a haber límite de que yo tengo que estar en un lugar para que tú me sientas. Tú me puedes sentir donde quiera que tú te muevas, porque ahora yo estoy adentro de ti. Por eso Él te dice: bienaventurado tú, porque tú no necesitas que un hombre ore por ti para que tú recibas tu sanidad. Tú solamente tienes que creer que yo soy el que sano. Tú solamente tienes que creer que yo soy el que te cambio. Tú solamente tienes que creer que yo soy el que rompo las caderas. Tú solamente tienes que creer que yo soy el Todopoderoso. Hay un Moisés aquí que está creyendo. Dije que si hay un Moisés aquí que está creyendo.
Dios hoy va a abrir tus ojos espirituales y tú vas a comenzar a ver cosas que antes no viste. Pero ¿cómo lo vas a ver? Porque te estás conectando a lo espiritual, a lo espiritual. Un abismo llama a otro abismo. Algo te está llamando. Hay una profundidad que te llama y es el Espíritu Santo. La gente quiere mirar al vaso y no la fuente. La gente quiere mirar al hombre y no a Dios. La gente quiere mirar lo que el hombre le puede dar y no lo que Dios le puede dar. Pero por eso hoy Dios va a levantar un Moisés. Que Dios va a levantar un Moisés aquí en Los Ángeles que diga: yo no me muevo por lo que dice la gente, yo me muevo por lo que dijo Dios sobre mí. Y siempre queremos ponerle un pero cuando Dios nos llama. Shatanama, yo siento la mano de Dios. Siempre le queremos poner un pero a Dios cuando Él nos llama, cuando Él nos hace el llamado. Dice la Biblia que cuando Dios le llama a Moisés y dice: yo soy tartamudo. ¿Qué importa que tú eres tartamudo? Dios no dijo: yo quiero levantar un hombre que sepa hablar. Dios dijo: yo te quiero levantar a ti. Es que mis padres me dejaron. Yo soy el más pequeño de mi familia. Yo no dije que yo iba a levantar el más grande. Yo dije que te iba a llamar a ti. Es que yo solamente soy un niño. Es que yo no te dije que te iba a llamar a un grande. Yo te dije que te iba a llamar a ti, Jeremías. Yo vine a hablarle a alguien que diga: Dios me está llamando, Dios me está hablando. No importa mi edad, no importa quién yo sea, no importa mi pasado, Dios me está llamando. Hay un llamado que Dios está haciendo. El Espíritu Santo es que revela los secretos del Padre. Por eso es que cuando tenemos una relación con su Espíritu, conocemos la voluntad del Padre. Usted sabía que si usted ora fuera del Espíritu, Dios no escucha tu oración. No, este lado como que no me entendieron. Usted sabe la gente que ora y Dios no escucha su oración. Porque, pregúntame por qué. Porque no están orando bajo la perfecta voluntad de Dios. Usted puede llorar las lágrimas de cocodrilo que usted quiera. Usted puede venir aquí que el pastor ore por usted y le eche aceite de Jerusalén y le eche agua del río Jordán, como usted quiera. Pero si usted está orando fuera de la voluntad de Dios, usted nunca va a poder ver la manifestación de Dios. Pero tú solamente vas a entender qué es la voluntad de Dios cuando tú pases tiempo con el Espíritu. Ahí está la pregunta real. Ahora, ¿cómo yo puedo tener una relación con el Espíritu? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Se lo digo. Para yo poder tener una relación profunda con el Espíritu Santo. Ahí le va. Dice la Biblia que Jesús le dice a los discípulos: antes que viniera el Espíritu Santo sobre ustedes, yo les digo, esperen. No le dijo: te voy, que se ponga a orar y ayunar, que eso es parte. Le dijo: esperen. Unánime, ustedes saben la historia. Esperen. Y cuando ustedes esperen, entonces mi Espíritu va a venir sobre ustedes. Pero la clave está en todo, en la espera. Para que Dios nos envíe a hacer su perfecta voluntad, primero tenemos que esperar para que el Espíritu Santo nos llene. Por ejemplo, cuando yo paso tiempo con Dios en mi tiempo de oración, lo primero que yo hago es que yo pago música, porque es bueno tener adoración durante el día, pero yo pago adoración porque a veces queremos depender de otro cántico, de otro, para sentir a Dios. No. Tiene que ser de espíritu a espíritu. Le estoy hablando algo muy poderoso, amén. Y lo que primero que yo hago es que yo trato de pagar música. Cuando yo me quiero meter así profundo, yo pago música. Lo pago todo. Y me quedo de rodillas en silencio total. Y lo único que yo hago no es hablar en lengua. No es decir diablo fuera. No es decir Señor, dame lo mío. Señor, dame esto, dame lo otro. Que eso es todo necesario.
cuando es un tiempo de petición, de oración. Pero en ese momento lo que yo hago es callarme y esperar. A veces puedo durar 40 minutos hasta que el Espíritu me llegue, a veces 10, a veces 20 o a veces 3, 4 horas. Pero mientras yo estoy esperando, no es que yo estoy viendo visiones, no, es que a veces cuando estoy esperando mi mente está hablando. Y esa es la parte donde tenemos que callar. Usted no le ha pasado a usted que cuando se mete a orar comienza a pensar en el chicle, en la comida, en los tacos, en esto, en lo otro, en lo que sea, menos en las cosas de Dios? Porque al final del día somos carne. Y cuando siempre andamos en una atmósfera carnal, una atmósfera de distracción, una atmósfera que no nos edifica, siempre vamos a estar pensando en cosas que no nos llevan a su presencia. Y por eso Dios permite que tú pases un tiempo de unos horarios simplemente esperando para tú escuchar su voz. Y cuando tú escuchas su voz, entonces Él te manda a orar. Lo que yo hago es esperar. Viene su Espíritu y me habla, me llena y me muestra para qué orar. Por ejemplo, hoy en la mañana todo el día me la pasé esperando. Y cuando Él me habló me dijo, hoy va a ser una noche de milagros. ¿Qué yo hice después que yo recibí esa palabra? Yo me puse a orar por la gente enferma que viene, que puedan ser que venga esta noche. Eso es lo que yo hago cuando yo paso tiempo con Dios. Por eso es que uno trata de descansar en Dios, trata de buscar a Dios, trata de orar, pero más que todo trata de esperar para que sea el Espíritu hablándote. Todo lo que tú conoces de Dios primero viene del Espíritu. En ti no hay sabiduría espiritual si no es por el Espíritu de Dios. ¿Cómo tú vas a creerle a un Dios que murió y resucitó? Eso no tiene lógica. Todos los generales famosos en la historia, el romano, lo que sea, César, esta gente aquí que allá, faraones, todos murieron. Profetas, Baal, todos murieron. El único Dios, el único hombre, siendo 100% Dios y siendo 100% hombre, se hizo carne, murió por ti, por mí, y aún así resucitó. Eso no tiene lógica humana, pero como tú estás lleno del Espíritu Santo, tú lo crees. Pero siempre hay una señal. ¿Cuál es la señal? Dios te cambió. Eso es lo que te está manteniendo firme, que Dios te transformó. Puede ser que tú no tengas tanto dinero como antes, pero no eres depresivo como antes. Dios te transformó. Puede ser que no tengas el mismo trabajo que antes, pero ahora estás lleno del Espíritu Santo. Dios te transformó. Por eso hoy Dios te ha traído esta noche para confirmarle a algunos que no han recibido la llenura del Espíritu Santo. Hoy es tu noche. Hoy es tu noche. Hoy es tu noche. Hoy vas a salir cambiado totalmente. El Espíritu Santo es que revela los secretos del Padre. Segundo de Corintios, capítulo 5, versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie, dice la Biblia, a nadie, Pablo dice, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Oye, Pablo está hablando de profundidades, pero no es tan profundo. Es profundidad para la gente que no está en el Espíritu. Pero es algo muy espiritual y algo de bendición para la gente que sí está en el Espíritu. Por eso tú vas a lugares y le predicas a una persona que no está en el Espíritu, no va a entender lo que tú le estás diciendo. Va a decir, me está hablando locuras. Gente que critica la lengua, no están en el Espíritu. Dicen, ese es un tipo loco, es una mujer loca. Están locos.
porque no están en el espíritu. Por eso yo no cojo batalla cuando yo le trato de dar un consejo a un joven que no está buscando a Dios. Yo no cojo lucha. Yo no me voy a desgastar con una persona que no quiere entender, porque ellos piensan que se la saben todas, porque es el problema de los jóvenes, hermano, que se piensan que se la saben todita. Yo no cojo lucha. Yo espero que sea Dios que lo trabaje. Por eso los papás me dicen, es que mi hijo es rebelde. Deja que Dios lo toque para que tú veas. Deja que Dios le quite ese espíritu de pornografía que tiene para que tú veas. Deja que Dios le quite ese espíritu de depresión para que tú veas. Deja que Dios le quite ese espíritu maligno que lo atormenta en la noche para que tú veas. Y después tú y yo hablamos y me va a decir, porque me ha pasado, hermano. Yo una vez me encontré con un joven. La mamá me dice, mi hijo está atado a esto, está atado a lo otro, no sé qué hacer, me tiene cansado, se está juntando con amistades malas y está comenzando a fumar, pero es un niño que nació en la iglesia. Y yo me recuerdo que cuando le digo, ok, déjame hablar con el muchacho, me dice, no, yo no quiero saber nada de Dios, que esto y lo otro, que me comenzó a hablar, preguntarme tonterías, tú sabes, esas preguntas que siempre todos los jóvenes le hacen, y cómo sabemos que Dios es real, y yo pienso que salimos del mono. Yo digo, bueno, saliste tú del mono, yo salí, Dios me creó a mí. El mono eres tú, yo no soy mono. Y bueno, el muchacho de ahí, hablando conmigo, un muchacho de 14 años, yo me di cuenta y dije, Dios mío, así era yo cuando tenía 15 años. Y yo le digo, ok, está bien, brother, yo voy a dejar que sea Dios que te trabaje. ¿Cómo así que vas a dejar así, varón? Porque te estamos tratando de ayudarte y tú no quieres entender. Vamos a dejar que sea Dios que te rompa un brazo. ¿Cómo? Sí. Vamos a dejar que sea Dios que te rompa una pierna. ¿Cómo así que Dios me rompa una pierna? No, varón, tranquilo. Lo dejé tranquilo. Pasaron los meses, tuvo como un ataque al corazón. Un joven. Eso está viendo mucho recientemente los jóvenes. Y le dio como algo al corazón, pero al final del día no era nada, era como un pánico. Pero el tipo, de tanto que sintió algo en su corazón, se asustó y me comenzó a confesar. Cuando él me comenzó a confesar, él me dice, me estoy sintiendo mejor. Digo, ¿sabes por qué te estás sintiendo mejor? Porque estás dejando que el Espíritu Santo te toque. El Espíritu de Dios no va a entrar en un corazón que esté cerrado. Él toca, pero si tú no le abres, Él no entra. La decisión al final del día la tomas tú. Desde ese entonces ese muchacho está envuelto en Dios, busca a Dios, va al monte, se mete con Dios, está amando a Dios. A veces me llama que quiere hablar en lengua, que quiere buscar a Dios, que quiere recibir el bautismo del Espíritu. Un joven que ama a Dios. Pero eso Dios solamente lo hace cuando el joven se abre. Y ya cuando el joven se abre, entonces el Espíritu se le mete. Y cuando el Espíritu se le mete, como que le abren el mundo así, ¡paf! Y comienza a ver las cosas como nunca antes lo podía ver. Comienza a ver el mundo espiritual como algo muy impresionante. Solamente la gente en el Espíritu puede entender esto. Por eso hay gente que no son cristianas, que tú le predicas y dicen, ¿por qué siento ganas de llorar? No lo conocen, no saben por qué sienten ganas de llorar, porque no está en el Espíritu. Pero sienten algo que lo está tocando. Dice, ¿por qué siento ganas de llorar mientras tú estás cantando esa adoración? ¿Por qué siento ganas de dejar el pecado cuando tú me comenzaste a orar? ¿Qué es lo que tú tienes que yo no tengo? Y tú le dices, yo tengo a Cristo en mi vida. Yo tengo al Todopoderoso. Yo tengo al Espíritu Santo. Y cuando tú tienes esto, tú lo puedes compartir con otros. Por eso cuando Pablo dice, aún a Cristo ni siquiera lo conocemos en la carne. Lo que quiere decir es, a Cristo nunca lo conocemos humanamente. Porque literalmente no estuvimos ahí. Pero aún así creemos que Él murió en la cruz. Aún así creemos que Él resucitó el tercer día. Literalmente Pablo era más profundo que Pedro.
Pero ¿cómo puede ser que Pablo no va profundo si Pedro caminó con Jesús? Si caminó con el maestro, era su discípulo. Era su discípulo. Porque Pablo no conoció al hombre. Pablo conoció al glorificado. A Pablo no se le reveló al hombre. A Pablo se le reveló Cristo. Jesús era el hombre, Cristo era Jesús glorificado. A Pablo no se le reveló un hombre que hacía milagros y que le hablaba a la gente endemoniada y serán libres. No. Pablo conoció no al hombre que cuando le habló al viento, el viento paraba. Él conoció el viento. No me entendieron. Pedro conocía al hombre que le hablaba al viento, pero Pablo conoció el viento. Pedro conoció al hombre que caminaba sobre las aguas. Pablo conoció al hombre que creaba al hombre. Y yo vine a hablarle a alguien que diga: yo no conozco a Jesús en la carne, yo conozco su espíritu. Por eso estamos aquí reunidos, porque es el Espíritu que te llama. Te sacó de tu casa para que tú estés acá. Te sacó de tu pasado para que tú estés acá. ¿Y para qué te sacó? Para que tú recibas algo nuevo y algo fresco. Dios hoy te dice: lo que yo hice, aleluya, lo que yo hice, tú lo harás y el doble. Jesús le dijo a los discípulos: lo que yo hacía, ustedes lo harán y más. Ustedes van a caminar en una dimensión más allá que lo que yo caminé. Así dice Jesús. Entonces la pregunta es: ¿por qué no caminamos en esa dimensión? ¿Por qué las iglesias están vacías? ¿Por qué la gente se convirtieron en 1990 y parece ser que cuando llegó 2020 se decayeron toditos? O algunos se metieron más con Dios porque no tienen otra opción, porque la pandemia no tiene trancado. ¿Qué sucedió? Gentes que hablaban cosas de Dios ahora están hablando cosas antibíblicas. Se le metió un espíritu de error. ¿Qué es lo que está pasando si Jesús nos prometió una promesa tan grande, tan elevada? Porque nosotros pusimos y queremos poner nuestra mirada o sostenernos por nuestra propia fuerza. La Biblia dice claramente: Moisés, porque se sostuvo como viendo. ¿Cómo? Viendo al invisible. Se sostuvo, se estaba sosteniendo, siguiendo a un Dios que él nunca había visto, pero aún así estaba creyendo. Por eso él dice: si tú no vas conmigo a Canaán, ¿de qué me vale? ¿De qué me vale ser la tierra prometida si tú no estás ahí? Gloria a Dios por tu ángel, pero tu ángel no me basta. Tu ángel no me quita la depresión. Tu ángel puede hacer que me defienda, pero tú eres el que me llena. Tu ángel puede hacer que me cura, pero tú eres el que me cambia. Tu ángel puede ser que pelee por mí, pero tú eres el que me da la fuerza para seguir de pie. Tu ángel puede ser que haga lo que haga, pero solamente tu presencia yo quiero. Si tú no vas, yo no voy. Pero si tú vas, yo voy. Donde tú te muevas, yo me moveré. Pero Moisés se enamoró tanto de Dios porque se olvidó de lo humano. Ya ese hombre no vivía por sí mismo. Todo lo que él hacía era por su perfecta voluntad. Había profetas en su tiempo. María, profetiza. Había sacerdotes. Aarón. Moisés era considerado un profeta, claro que sí. Pero Moisés tenía algo totalmente distinto. ¿Sabe lo que Moisés tenía? Moisés tenía intimidad. Moisés tenía relación.
Porque un profeta hablaba a veces, o un sacerdote una vez al año iba a la presencia de Dios. Pero Moisés paseaba ahí todos los días. Moisés no necesitaba que untar sangre y muchas cosas para que entre en la presencia de Dios. No, él entraba y se ponía su ropa, se levantaba en la mañana y decía: Señor, yo quiero hablar contigo. Por eso hoy Dios te dice: bienaventurado tú, porque ya no hay límite. El velo fue rasgado. Todos tenemos acceso libre para sentir su presencia. En la discoteca tú lo sientes, en el trabajo tú lo sientes, donde quiera que tú te muevas, el Espíritu Santo te puede llenar. El tipo era un hombre enamorado de Dios, punto. El hombre vio señales. No ha habido un hombre más poderoso que él, dice la Biblia. Ni Elías, ni Eliseo, que eran gente de Dios. Ninguno era más poderoso que Moisés. El único fue Jesús. El único fue Jesús. Pero ese hombre era tan poderoso, pero ni siquiera un hombre. Tú lees la historia de Moisés y tú te das cuenta que este hombre no era. Tú dices, pero ve acá, esto es lo que un tartamudo. Este tipo lo que está pastoreando son ovejas que ni son de él. Dice la Biblia que está pastoreando las ovejas de quién. De esto, ni siquiera son de él. Dios llamó un tartamudo. Dios se le mostró cara a cara a un tartamudo. Su cara brillaba de tanta gloria que él vio. Era un hombre demasiado ungido, pero el día que él dejó poner sus oídos en la rebeldía del pueblo, se le metió la rebeldía a él. Por más ungido que tú seas, si tú quitas tu mirada del que te tiene parado y la pones en los que se te olviden de ti, en los humanos, porque eso es lo que hacen los humanos, eso es lo que hace el hombre, se olvida, miente, no creen en ti. El único que cree en ti por encima de cualquier cosa es Dios. Pero el momento que Moisés puso su mirada en el hombre, dejó que la rebeldía se le metiera adentro, y dice la palabra de Dios que él no entró en la tierra prometida. Pero si ese fue el hombre que ayudó que el pueblo de Dios salía de la esclavitud, pero no entró en la tierra prometida. Dios le dijo: háblale a la peña. Y dice la Biblia, porque eso es lo que sucede. Cuando tú te dejas guiar por el hombre, tú comienzas a pensar que es por ti que las cosas suceden. Escuchen, rebeldes, miren, no salió agua. La gente dijo: no, espérate, Moisés, el hombre que habló con Dios cara a cara, el hombre que escribió los 10 mandamientos, le dio la pena y no salió agua. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces la gente, en vez de poner su mirada en lo que Dios puede hacer, comenzaron a poner su mirada en él. Eso es lo que sucede cuando tú estás lleno tanto de la carne y quieres ministrar. Quieres que la gente te mire a ti y no mire a Cristo en ti. El tipo le da la segunda vez, sale agua. La gente dice que Dios hizo milagro, pero no quiere decir que hiciste la voluntad perfecta de Dios. La voluntad de Dios era que beba, pero no de esa manera. El hecho que tú estás bendecido no quiere decir que Dios está contigo. Gloria a Dios. El hecho que tú estás viendo leche y miel no quiere decir que tú estás en el lugar correcto. Es que estoy bendecido, es que estoy prosperado, pero Dios no está contigo.
que Dios no está contigo porque no siente la misma paz que tú sentías antes. Y vemos a un Moisés que le da 2 veces cuando Dios le dijo háblale. Dios no le dijo háblale a los rebeldes. Dios le dijo háblale a la peña. ¿Qué sucede? La gente le quiere ver a la gente incorrecta para decir usted está incorrecto, usted es un rebelde, usted no busca a Dios. Quieren siempre apuntar. Usted y tú. Cuando Dios no te dice háblale a los rebeldes, Dios te dice háblale a la peña. Lo que Dios te está diciendo es, aunque ellos sean rebeldes, dale de beber. Cuando yo me enfrento con alguien que no cree, que es rebelde, que dice que yo soy un falso, yo no le respondo, le doy de beber. Le doy de lo que yo cargo de parte de Dios, le doy de beber. Yo le doy agua que yo recibo del cielo. Y aunque él hable lo que él quiera hablar, yo le doy de beber. Y de repente dice, wow, de verdad que Dios está contigo. Yo no le respondo a la gente que no cree, yo le doy de beber. Porque así fue Cristo. Cristo llamó amigo a Judas. Jesús llamó amigo a un tipo que lo vendió. Pero nunca llamó amigo a Pedro. Dice la Biblia, mi amigo Pedro. Búsquemelo allí, búsquemelo si estoy incorrecto. Él llamó amigo a Judas, al tipo que lo vendió, al tipo que no creía en él. Jesús le dice, el que te dé la cachetada, Dios te dice, devuélvesela. No. Dios te dice, ora por él. Le están tirando piedra a Esteban. ¿Y qué hace Esteban? Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Cómo yo me atrevo a perdonar a alguien que me quiere matar? No es que me quieren matar, estoy en medio de la muerte porque me están tirando piedras. Pero como el hombre no estaba sosteniéndose por lo humano, sino él estaba mirando que los cielos se le abrieron, él entonces dijo, de verdad, yo veo a la diestra del Padre, veo al Cristo, veo al Cordero, veo al León, veo al Cordero, veo a Jesucristo. Y eso es lo que te estoy diciendo. Solamente uno que está lleno de Dios puede perdonar al que lo maltrata. El ungido de verdad no se defiende. Por más que a mí me lo quieren explicar, no se defiende. Por eso, como le dije, yo no converso con el rebelde, le doy de beber. Dios me envió para la gente que me aplaude y Dios también me envió para la gente que me tira piedra. A ambos le doy de beber. Y cuando beben de lo que yo cargo de Dios, me van a decir, ¿dónde tú conseguiste lo que tú tienes? Ese es el punto. El predicador hoy en día lo quiere llevar a uno y no lo quiere llevar donde Dios. Dice, no le dice, yo quiero ser como tú. Dice, no, ¿qué es lo que tú hiciste para conseguir lo que tú tienes? Y ahí tú dices, la fuente, el espíritu, pasar tiempo, hablar en lenguas, ayuno, oración, palabra. Y entonces Jesús le dice a Judas, dame el beso que tú me quieres dar. Amigo. Judas se turbó. Judas dijo, pero ven acá. ¿Cómo que amigo? Sí, porque los que te maltratan son los que te llevan más a tu propósito. Los que te maltratan hacen que tus ojos espirituales se abran. Los que te maltratan te hace depender más de Dios.
Porque Pedro le dice, no, ¿a quién tenemos que matar? Pedro saca la espada. Los que muchos te aplauden dicen, tú eres el hombre de Dios, tú eres el pastor más ungido del mundo, tú eres el hombre más profundo, no hay nadie como tú, esto y lo otro, aquí que allá eres bonito, aquí esto y lo otro, y tú dices, wow, Dios está conmigo. Y tú dices, pero tú dices, la gloria de Dios, pero por eso dices, es verdad, soy yo, sí, dice Isaías, no, sí, soy yo, sí. Pero como Isaías no está lleno de él mismo, él está lleno de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Si alguien fuera de su círculo dice, usted no es pastor nada, Dios no está contigo, tú no sabes lo que haces, ¿qué es lo que te lleva a hacer? Te lleva a meterte con Dios. Te lleva a depender más de Dios y menos del hombre. Te lleva a pasar más tiempo con Dios y menos con el hombre. Te lleva más a tu propósito. O sea, hay lágrimas que tú lloras que lo que está haciendo es abrir un don profético en ti. Hay lágrimas que tú lloras, lo que está abriendo es un portal más profundo que tú te metas con Dios. Hay lágrimas de dolor que tú lloras, que es lo único que puede hacer es abrir tus ojos espirituales. Ezequiel estaba cautivo. Y dice la Biblia, en medio de los cautivos se abrieron los cielos. No cuando estaba en el paraíso, cuando estaba en la cárcel. Dios, los tres jóvenes vieron la gloria de Dios, no cuando estaban fuera del horno de fuego, es cuando estaban en medio del fuego. Dios, Daniel vio que los leones cerraron su boca, no es cuando estaban mirando de afuera, es cuando él estaba adentro. Con los leones ahí durmiendo al lado de los leones. Los leones pudieran estar baboseando mirando a Daniel, mira, carne fresca, carne buena, pero no se lo pudieron comer. Dios no lo va a hacer cuando tú estés fuera del momento difícil. Es que Dios no te va a sacar del momento difícil. Dios te dice, yo voy a estar contigo en el momento difícil. Donde quiera que vayas, yo estaré contigo. En el momento de depresión, yo estaré contigo. En el momento que el diablo se levante, yo estaré contigo. Aunque el diablo se levante contra tu casa, no puede tocar tu alma. Aunque te quite lo que te quite, aunque te quite familia, aunque te quite todo, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito, porque por encima de cualquier cosa, mi Dios todavía sigue siendo Dios. Siento la manifestación de Dios. Siento Dios en este lugar. Por eso la Biblia dice que cuando Satanás llega donde Dios le dice, y Dios le dice, wow, ¿de dónde vienes, Lucifer? De rodar la tierra. ¿Has visto a mi hijo Job? Deja que Dios hable por ti. Y digan, ¿has visto a mi hijo Jeremy? ¿Has visto a mi hijo Ramón? ¿Ha visto mi hijo Chavo de noche? Yo no sé cómo usted se llama, hermano. ¿Ha visto mi hijo? Quien sea, sí, yo sé quién es. El infierno cree más en lo que Dios te dio que tú mismo ves. Yo en una ocasión, en 7 horas, una vez, caí una mujer endemoniada, hermano, que daba terror. Y la llevaron al cuartito. Y usted sabe, cuando llevan a la gente atada en un cuartito. Y es intercesora de guerra. ¡Ahora! Y cuando yo entro, porque allá en ese cuartito estaba el snack, los snacks, para yo comer galletitas y cosas. Y yo entro, y tú sabes, yo no sabía que ella estaba ahí, en revolú. Y cuando yo entro así, oh, ok. Y me dice, hola Ismael.
wow, me conocen. Soy conocido. Digo, bueno, sigan ahí. Yo agarré mi galletita, agarré mi queso, agarré mi pepperoni, me lo comí, bebí mi juguito, agarré mi menta y salí como que si nada pasó. Y dije, no, espérate, que está endemoniada. Me metí adentro y dije, sal de ella, y fue libre al instante. Porque yo tengo confianza en quien Dios me llamó. Yo tengo confianza en quién fue que me eligió. Yo tengo identidad en quién fue que me llamó. Y el infierno tiene que entender que tú eres llamada, que tú eres llamado, que tú tienes propósito, que tú eres ungido y ungida. Jesús pisó y el endemoniado dice, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Sal de él. Permítenos. Cuando uno está ungido, uno no batalla con el diablo. Yo no puedo coger lucha con él. Es que ese tipo tiene yo no sé cuántas legiones. Yo no sé, hay ocasiones, hay diferentes casos donde hay gente que están atada, que le abrieron una puerta al diablo y esto y lo otro. Por más que le abran la puerta, el ungido eres tú. Hay una historia de un hombre de Dios que parece ser que un brujo llegó a la casa y le enfrentó y le digo, vamos a ver a quién es que tiene más poder, al Dios que tú le sirves o al Dios que yo le sirvo. Y el hombre de Dios se quedó callado. Un viejito de oración, esa gente de guerra que ora. Y dice la historia, el testimonio, que el brujo hace así y extiende la mano sobre la mesa. Esto es sobrenatural. Sobrenaturalmente, la mesa se elevó del piso. Y digo, ve, yo tengo poder. Y él se miró los uñas así. Y hizo así, ¡pah! Se explotó la mesa. ¡Puf! El hombre de Dios. Se asustó el brujo. Y digo, ¿qué es lo que tú tienes? Le digo, yo tengo a Dios. Le digo, al Dios que tú le sirve a mi Dios. Al Dios que tú le sirves, le tienes que pedir permiso al Dios mío. Al Dios que tú le sirves, tiene. Yo vine a hablar de eso, que diga, mi Dios tiene poder. El brujo se convirtió, desde ese entonces se convirtió como un hombre de Dios. Por más diablo que haga, el diablo, el Dios de nosotros siempre tiene más. Y dice la historia que Satanás le dice a Dios, al Señor, claro, yo conozco a tu hijo Job. Claro, tú lo tienes ahí bien cercado, bien protegido. Y digo, ¿te diste cuenta? Significa, si Satanás dijo eso, lo que quiere decir que el diablo quiso entrar a la casa de Job y no pudo. Job andaba blindado, hermano. Su casa andaba cercado. El diablo quiere entrar en tu casa, pero no puede. Satanás quiere entrar en tu familia, pero no puede. Satanás no va a tocar ni tu morada, ni tu casa, ninguna enfermedad, ninguna plaga tocará. Yo pensé que le iba a dar a alguien que diga, mi Dios es poderoso. El diablo trató, pero no pudo. Yo, claro, yo sé quién es, tú lo tienes bien cercado. ¿Te diste cuenta? Lo que quiere decir que el diablo trató de meterse, pero no pudo. La adoración a Dios lo que hace es que te cerca. Cuando tú adoras en espíritu y en verdad, lo que hace es que te cerca. Por más que el diablo se levante contra ti, tú dices, Señor, te adoro, te alabo,
alabo, te exalto, te doy toda gloria. Le da un cántico que aunque tú tengas una voz de gallo, dice: Señor, te adoro, te exalto, tú eres todopoderoso. Y por menos que en el tiempo que tú me lo esperas, tú lo que ves es un ángel que está aquí parado, otro ángel aquí parado al lado tuyo, y donde quiera que tú camines, ahí Él estará contigo. Donde quiera que tú te metieras, ahí Él estará contigo, porque Él te cubre. Lo vemos una y otra vez. Pero esto solamente sucede cuando tú estás lleno del Espíritu Santo. Esto solamente pasa con la gente que se está sosteniendo por el Espíritu y no por la carne. Son gentes no son gentes carnales, son gentes completamente espiritual. Y solamente aquellos que están llenos del Espíritu Santo pueden perdonar. Solamente aquellos que conocen al Espíritu Dios, que están llenos de su Espíritu, pueden hablar en otras lenguas. Solamente aquellos que pasan tiempo con el Espíritu Santo pueden orar por los enfermos, y los enfermos son sanos. Porque en la Biblia lo vemos que había unos jóvenes que dijeron: en el nombre de Cristo y en el nombre de Pablo, sal fuera. Y el demonio le agarró la camisa, le agarró la ropa y le dijo: yo conozco a Cristo y yo conozco a Pablo también, pero ¿ustedes quiénes son? El diablo conoce a la gente ungida, pero la gente que no es ungida dice: ¿quién eres tú? Una vez, y esto me empujó para yo meterme más con Dios. Una vez yo acompañé a mi papá. Él fue a predicar a un lugar. Yo tenía 15 años, todavía 16. Todavía estaba entre Dios, no en Dios. Estaba entre medio. Pero usted sabe que cuando uno llega a la iglesia es el más santo. La verdad, usted se ríe, pero sabe que es verdad. Sí, ríase. Hágase como que se está hablando con usted mismo. ¿Sí? Estoy hablando de usted. Uno se hace el más santo cuando está aquí, pero desde que sale de aquí, se le mete el mismo diablo. Uno se ríe. Pero es verdad. Bueno, yo me acuerdo que yo acompañé a mi papá y él está predicando. No me acuerdo dónde fue. Fue una ciudad, fue aquí en Estados Unidos. Hermano, se metió una unción terrible. Yo estaba repleto de gente. Había como 3,000 personas en una iglesia. Hermano, cuando ese hombre sopló, que rugió, literalmente yo sentí que la tierra de ese lugar tembló. Y dije: Dios mío, demasiada, pero docena de gente endemoniada siendo libre. Dios haciendo liberación, Dios liberando. Y yo desde joven siempre he aprendido, pero parece que esos días yo andaba medio frío. Y yo me acuerdo que mi papá, porque desde hace mucho él siempre me manda a decir: ora por esa persona. Y yo fui a orar por esa persona, un endemoniado. Cuando yo me le acerco a este tipo, esto fue de verdad. Cuando yo nunca he contado esto. Cuando yo me acerco a este tipo, pero siento contárselo porque Dios quiere llevar a alguien a algo más profundo esta noche. Cuando yo me le acerco al tipo que anda tirando de todo, como ni Jackie Chan, hermano. Cuando yo me le acerco y le digo: en el nombre de Jesús, le hablo en el oído: en el nombre de Jesús, sal fuera. Él me dice: yo sé quién tú eres. Digo: yo sé, yo te he ungido, ahora sal fuera. Yo sé lo que hiciste el día que hiciste esto, hiciste lo otro, hiciste así, hiciste allá. Miré para que nadie escuchara. Y lo dejé tranquilo. Y seguí caminando. Desde ese día me metí con Dios. Me santifiqué.
Porque hay pichones, hay demonios, hermano, que saben lo que tú haces, saben la puerta que uno tenga abierta. Imagínense, ¿cómo yo voy a ministrar a alguien atado con una puerta abierta? No puedo. No va a haber resultado. No va a haber cambio. Y yo me recuerdo que yo me metí con Dios asustado. Porque dije, Señor, ¿qué? ¿Cómo? No puede ser. Me metí con Dios. Comencé a sacrificarme. Era un poquito difícil porque es difícil como joven meterse con Dios. Es difícil como adulto meterse con Dios. Es difícil como anciano meterse con Dios. Es difícil encontrarse con Dios, pero no imposible. Dios se te quiere revelar. Y yo me acuerdo que me metí con Dios. Crecí, llegué a los 18. Dejé los deportes para seguir la voluntad de Dios. Y esa experiencia me rodaba la cabeza. Ese pensamiento me llegaba a la cabeza y Dios mío, tengo que meterme más profundo, porque no quiero que otro chamuco me diga, te conozco. No te atrevas a hablar de Dios si tú primero no tienes un encuentro con Él. Yo no puedo hablar por Isaías si yo no conozco a Isaías. Yo no puedo hablar por Dios si yo no conozco a Dios. Yo no puedo hablar por Dios si yo no tengo una relación o una intimidad con Él. Cuando me pasó eso, en ese día se lo dije a mi papá y él se echó a reír. Le digo, métete con Dios. Busca a Dios. Deja eso, busca a Dios. Cierras esas puertas y busca a Dios. Porque uno ve esas pequeñas puertas y dice, es que eso no es nada. Pero esas pequeñas puertas se comienzan a abrir grandes. Y esas pequeñas puertas abren otras puertas. Y por más que usted diga que es de Dios, si usted tiene una puerta abierta, no puede tener acceso a lo espiritual. Es que Dios no entra en un lugar donde no haya santidad, donde no haya olor grato, de gratitud, que huela bien, un perfume que le agrade. Usted sabe, hermano, las casas que yo he ido que supuestamente son de Dios, yo siento una atmósfera diabólica. Digo, pero esta persona de que busca a Dios, pero yo siento algo raro aquí. Y son los que más hablan en lengua. Y son los que más dicen, Dios te dice esto y lo otro. Y son los que más ponen manos. Yo aprendí que no cualquiera me puede poner la mano en mi cabeza. No me interesa quién tú eres. Una muchacha dijo, yo quiero orar por ti. Y quiso poner mi mano. Y le dije, espérese, ore por mí de mano, pero no ponga su mano en mi cabeza. Ah, qué orgulloso. No, orgulloso no. Yo no quiero que se me pase lo que tú tengas y lo raro que pase que usted tenga. Pero yo no se lo dije, yo lo pensé. Yo nada más me quedé mirando, no ore por mí así. Y oró algo totalmente incorrecto que no era de Dios. Y al final bien cayó endemoniada la muchacha. Hay que tener mucho cuidado. Pero solamente, le repito, y aquí ya quiero terminar, solamente alguien que esté lleno del Espíritu va a entender esto. Si yo no estoy lleno del Espíritu, el diablo va a jugar ping pong conmigo. Si yo no estoy lleno del Espíritu, la depresión me va a matar. Si yo no estoy lleno del Espíritu, voy a volver al pasado. Si yo no estoy lleno del Espíritu, voy a volver a caer en el mismo hoyo que yo antes caía siempre. Si yo no estoy lleno del Espíritu, voy a volver a abrir esa puerta de lujuria.
Si yo no estoy lleno del Espíritu, voy a volver a abrir esa puerta de fornicación. Si yo no estoy lleno del Espíritu, voy a volver a abrir esa puerta de la mentira. Si yo no estoy lleno de su Espíritu, representa santidad, voy a abrir la puerta al diablo. Pero si estoy lleno, diga que si estoy lleno, yo cierro esas puertas y yo me meto con Dios. Por eso esta noche, hoy Dios te dice, eres bienaventurado, porque tú no limitaste el poder de Dios. No lo tocaste, no lo viste, no tocaste su costado, no tocaste sus manos, pero aún así sigues creyendo. Te quitaron la casa, te quitaron la familia, pero aún así sigues creyendo. Se levantó el diablo contra tu casa, se levantó el diablo contra tu familia, pero aún así sigues creyendo. Tu hijo dice que no quiere saber nada de Cristo y tú así sigues creyendo, y de repente su hijo se convierte en un profeta, porque eso es lo que Dios hace. Bienaventurado, bienaventurado California, bienaventurado iglesia, bienaventurado porque no limitaron a Dios. Levanta tus manos aquí. Cuando no limitas a Dios, Dios obra. Pero cuando tú le pones pero a Dios, Dios no puede obrar. Por más profecías que pueda hacer que yo te dejo, que te den ungidos de cualquier lugar, te pueden decir lo que sea, pero si tú no tienes un encuentro sobrenatural con Él, no es de nada. ¿Sabe cuánta gente con palabra profética que no lo están viendo porque no lo creen? Y quieren echarle la culpa al profeta que lo dijo. No es la culpa del profeta, es la culpa suya. Camina en lo que Dios dijo sobre ti. Camina en lo que Dios dijo, lo que te prometió antes de la fundación del mundo, lo que Él dijo sobre tu familia. Si Él dijo, tú vas a tener una hija y tu esposa estéril, créelo. Si Dios te dice, yo te voy a entregar a esa casa sin dinero, créelo. Si Dios te dice, aplaude, pero Señor no tengo mano, aplaude. Si Dios te dice, corre, pero Señor no tengo pies, corre. Si Dios te dice, es A, vete por A, no te vayas por B. Porque es el Espíritu que me habla. Es el Espíritu